El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, amigos del Personaje del Viernes en el sistema de emisoras Atalaya. Hoy, en nuestro programa, en este fin de semana que empieza el mes de septiembre, ni más ni menos, el noveno mes del año, entramos al último cuatrimestre del 2023, tenemos al hombre que lleva adelante y que maneja la economía y las finanzas del Ecuador. Pero antes que nada, digamos, un guayaquileño de cepa, una persona que siempre está dando la cara como funcionario público, como dirigente gremial, y que por otro lado viene desde hace mucho tiempo preocupado de que el país tenga mejores derroteros, como profesor en la Fundación Ecuador Libre, cuando fue su director, también como presidente de la Cámara de Comercio, luego en la gobernación de la provincia del Guayas y, lógicamente, en el Ministerio de Finanzas. Se trata del ministro de Finanzas, el economista Pablo Arosemena Marriott, con quien vamos a hablar inmediatamente. Y aquí estaba viendo que Pablo fue graduado en la Universidad Espíritu Santo. Es el ministro, se denomina exactamente Economía y Finanzas, y nos ha dado estos minutos. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar en el Personaje del Viernes. Gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo muy cordial para todos los fieles seguidores y radioescuchas de Radio Atalaya. Para mí es un honor poder participar, así que a las órdenes. Tus días empiezan así, con tan temprano y con llamadas desde el exterior, desde diferentes capitales importantes del mundo, por los temas del país. Trato siempre de tener una estructura en el día y el día comienza haciendo ejercicio. Toda la vida he hecho, digamos, he hecho pesas, deportes, salir a correr, box, que es mi deporte toda la vida. Entonces trato de comenzar con eso. Tengo 4 hijos, entonces también un tiempo para los bebés, aunque uno de los bebés ya está grande. Compartir un Así, tiempo. ¿no? Ya Sí, tienes uno grande. tengo uno que está en época, digamos, que está en universidad, de 20 años, hombre, de ahí viene otro varón de 14 años recién cumplidos, y de ahí dos nenas de 11 y de 4 años. Entonces tenemos... O sea que dos parejas, ¿no? Dos Sí, varones y 2 mujercitas. así es. Entonces, un poco trato de estructurar el día siempre con ejercicio temprano en la mañana, cuando tengo la posibilidad de estar con algunos de ellos. Mi hijo el mayor estudia en Boston, Estados Unidos, pero con los demás cuando estoy en Guayaquil compartiendo con ellos, con mi esposa, con la familia. Y luego sí desde temprano atender llamadas de mercados internacionales, el tema del manejo de la economía y las finanzas públicas. Si bien estamos aquí físicamente en el Ecuador, pero estamos integrados al mundo y permanentemente estamos en comunicación con las personas claves para conseguir financiamiento en las mejores condiciones para el Ecuador. De eso hemos hablado mucho. Hemos entrevistado algunas veces en el sistema de emisoras Atalaya, en nuestros programas, en Punto de Vista, en Sin Amarres. Y antes, cuando eras presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es la decana de todos los gremios del país. Y dentro de eso, te pregunto algo. La economía per se, la economía, ¿no? Tú que eres un catedrático, es algo que se divide entre derechas e izquierdas. ¿Es de demasiada ideología o no? La economía como ciencia es un tema lógico, no ideológico. De la Ok, misma forma te lo diría que
uno más uno es dos, y no importa si se lo preguntamos a un comunista o a un liberal, pues uno más uno es dos. Lo mismo con la lógica económica. Entonces, más inversión genera más empleo genera consumo, y el consumo retroalimenta las inversiones, y tienes ahí un círculo virtuoso de la economía. Diría que eso es bastante, o sea, eso es completa y enteramente lógico. Ahora, en el plano de lo económico a veces se contamina con lo político, y ahí vienen las distintas posturas, vienen los intereses que se disfrazan de posturas ideológicas y tratan de jalar el agua para su propio molino. Pero la economía es algo bastante lógico, y digamos en cualquier facultad de economía local o internacional de las que he tenido oportunidad de estudiar, el núcleo de la ciencia pues es bastante claro, ¿no? En el tema de las finanzas públicas, equilibrar el presupuesto de la misma forma que en unas finanzas personales. Luego hay una parte, si se quiere, un poco más subjetiva o artística en cuanto a la política económica, pero siempre debe basarse en lo que es la economía, que es una ciencia. Tenemos algunos amigos queridos en común que, por ejemplo, tienen en esto una línea muy clara. En mi caso, y creo que en el tuyo también, han influenciado positivamente, como la economista Dora de Ampuero, como el economista Franklin López Buenaño. Y esa línea, sin embargo, sí es un poco como decir, es como en la vida, ¿no? A algunos les gusta el ataque, a otros les gusta la defensa, a otros les gusta, no sé, mantenerse en la mitad. Ver la economía desde el punto de vista liberal es lo que le ha producido al mundo y al Ecuador los mejores réditos. Sin embargo, hay otros que lo ven desde otra manera. Sí, ahí yo destaco dos, tres temas, ¿no? Lo primero, creo que es importante, y para la gente que nos escucha y sobre todo la gente joven, tener puntos de apoyo en la vida, o tener referentes, mentores, que es la palabra que ahora está de moda. En este caso, tú mencionabas dos personas que han sido mentores para mí en cuanto a la filosofía de vida, la filosofía política y una forma de ver la economía. Dora Dampuero, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Cuando yo estaba en la universidad, hice mis primeras pasantías y fui investigador económico y trabajé con Dorita. Tuve la oportunidad de luego viajar En el IEP, en el en el IEP, instituto. así Qué es. bueno. Sí, yo fui su primer pasante. Luego me fui a estudiar estuve en Washington, y fue gracias pues a ese enlace que me hizo Dorita. Y luego también el doctor Franklin López, que de hecho lo conocí primero al doctor Franklin López antes que a Dorita. La historia larga, corta. Ya. Lo Sí, conociste primero, el famoso chibudo, como le sí, decíamos al doctor sí. Franklin López Bonaño, extraordinario hombre. Sí, la historia larga, corta. Yo me graduó de la universidad, y el primer año trabajé full time en la empresa del grupo de mi familia de parte materno. Y al siguiente año, después de un año de estar trabajando a tiempo completo, entré a la Universidad Politécnica, y estuve 3 años antes de graduarme en la UES. Y en la Politécnica, en el primer semestre de economía, lo conocimos al doctor Franklin López. Imagínate que las aulas de clase en la Politécnica son de 70 personas, eran unos 3, 4, 5 paralelos, o sea que, digamos, lo tuvimos de profesor a él 350 personas, pero esos 350, hubimos 3 personas que Franklin López nos cambió la vida, y que él, de hecho, cuando se acaba el semestre, nos invita a formar un grupo aparte para seguir estudiando la economía más allá de las aulas universitarias, donde en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. ¿A quiénes fueron los que nos invitó? A Juan Francisco Núñez, que compadre mío, gran amigo y gran empresario atunero, de los más grandes del Ecuador. Fue gobernador de la provincia de Manabí desde el arranque de este gobierno hasta hace ya unos meses. Eduardo Bonilla, que también gran amigo mío, Claro, y fue secretario de Comunicación, secretario de Comunicación. y aquí tu amigo. Entonces, fue una bonita experiencia, porque las enseñanzas de Franklin López trascendieron el aula de clases, como debe ser todo maestro. Yo siempre le digo a la gente, él no es que vino a darnos una receta o a ponernos una vacuna ideológica. Más que eso, fue plantearnos preguntas. Y uno que en esa época tiene 18, 19, 20 años, ahora tengo 44, pero en ese momento esas preguntas te hacen reflexionar y tener una sed por saciarlas, y empezamos Claro. a,
saciar esa sed en las reuniones con Dorita Ampuero en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Es que claro, mientras más vas aprendiendo, te das cuenta que te falta más por seguir en el conocimiento, ¿no? Entonces esa sed se vuelve permanente, ¿no? Así es. Solo sé que nada sé, digamos, desde los griegos, y eso es un poco lo que me planteó ese primer momento. Y bueno, sí, esa es una filosofía, es una forma de ver el mundo. Yo diría que la parte económica es solamente una dimensión de una filosofía liberal, digamos, la filosofía liberal va más allá de lo exclusivamente económico. La filosofía Correcto. liberal va sobre temas políticos, va sobre temas de la organización del Estado, el federalismo, por ejemplo, va sobre temas Así es. territoriales, sobre temas sociales, es una cosmovisión, no es un dogma y no está cerrado a solamente cuadrar cuentas, ¿no? La parte del capitalismo o liberalismo económico es una pequeña dimensión de una filosofía de vida que nos la planteó Franklin López y Dorada Ampuero y que he tratado pues de inculcarla en el mundo empresarial, en el mundo gremial, en el mundo de la academia y ahora también desde el servicio del sector público. Nosotros compartimos muchísimo tiempo con ellos en el movimiento Fuerza Ecuador, que éramos también en esa época de 30 años, con Humberto Mata, Iván Vaquerizo, Rubén Chalela, Nicolás Ramiro Romero. Navarrete, Nicolás Romero Ordeñana, y estoy omitiendo a muchos otros valiosos nombres porque en este momento no entran tantos nombres, pero ahí Franklin y Dorita, claro, hablábamos del tema de autonomía, de federalismo, que es parte de esta visión liberal. Y te decía esto porque ahora esa discusión se quedó un poco rezagada, ¿no? Sí, ahora digamos que hemos En tenido el otras, Ecuador me refiero, en el sí, Ecuador. el país ha tenido otras urgencias. El tema de este socialismo del siglo XXI, que vendría a ser pues diametralmente lo contrario a una visión liberal y que lo tuvimos instalado en el país 10 años con Yapa, 10 años largos, digamos, que sí, Sí, no vamos a decir que fueron 14 exactos, pero por lo menos unos 12 sí fueron. sí Eh, fueron. y solo basta recordar cuáles fueron los primeros ministros de Economía de Lenín Moreno, ¿no? Así como tuvimos un Richard Martínez que tiene una visión pragmática y, digamos, liberal, previo a él tuvimos digamos, a economistas que habían sido ministros de Economía de la línea del correísmo. Entonces, y eso en Claro, un gobierno, imagínate, ¿no? Entonces, pero como yo creo que ese socialismo del siglo XXI que hasta el día de hoy padecemos los efectos digamos, los efectos radioactivos de haber ideologizado tanto, de haber dividido tanto la sociedad y de haber despilfarrado tanto, ¿no? Porque cuando tienes un gobierno, y ya en un rato tal vez hablamos un poco más de la parte económica, pero que de hemos acuerdo. estado saldando deudas de gobiernos anteriores, o sea, ¿cómo es posible, por el amor de Dios? Uno tiene que decirlo y repetirlo, que en el año de julio del 2022, que yo llego al Ministerio de Finanzas, y hasta la fecha, en un año, me he pasado pagando deudas del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, deudas con las juntas parroquiales, municipios, prefecturas, deudas con universidades, deudas con seguridad social, deudas con proveedores. Esta gente no le pagó nada a nadie. Entonces, el socialismo del siglo XXI despilfarró tanto, generó, digamos, un cisma en la sociedad ecuatoriana que creo que ha movido un poco los temas, lo cual no quita que temas como el federalismo sean temas fundamentales para una visión de país donde la estructura territorial del Estado tenga este componente clave, que es acercar el poder al ciudadano, porque cuando el poder se acerca al ciudadano, pues el ciudadano está verdaderamente empoderado y eso sirve para poder salir adelante como nación. Pablo, antes de ir a la primera pausa comercial, eh, tú estudiaste colegio. ¿En qué colegio? Sí, en el Colegio San Estanislao de Cosca estudié la primaria, casi toda la primaria en España, porque mi papá era Ok, psiquiatra, entonces vivimos allá. Ese colegio, las siglas son SEC, y resulta que cuando regresamos de España, digamos, a finales de los años 80, el colegio coincide que se había instalado en el Ecuador también, así como en varios países latinoamericanos, el Colegio SEC. Entonces estudié en ese colegio toda ah, toda mi SEC vida. significa San Estanislao de Coca.
San Estanislao de Costa, Ah, sí, es ya, un santo de de Costa. Polonia, de No, Costa. no sabía que esas eran las Sí, letras. sí. Entonces Ya. estuve siempre en el mismo colegio, simplemente que una buena parte en España, digamos, y ya luego en Ecuador, la parte, toda la secundaria y la parte final de la primaria. Y hablabas de la empresa familiar. Ujú. Marriott es una Sí, empresa de que viene, entiendo, de tu bisabuelo. abuelo, mi abuelo Abuelo. Adolfo Eloy Marriott Clavijo, un gran comerciante, visionario, emprendedor, pionero en muchísimas cosas. Te cuento un par de cosas. Uno de los Ajá. primeros en traer focos incandescentes importados de Europa y poder vendérselo no solamente a nivel residencial comercial, sino también a nivel de empresas eléctricas. Fue el pionero en los locales que él abrió en la calle Luque, en la avenida 9 de Octubre, y dejar los locales iluminados toda la noche, lo cual pues 40, 50 años atrás, 60 años atrás era toda una novedad, porque ¿qué está loco? ¿Por qué está dejando los locales iluminados toda la noche? En la noche. Claro, ya era una... Ahora lo contrario es lo que Así no se es el puede pensar. estándar. Así es. Entonces él crea algo que hasta el día de hoy persiste, son ya casi 90 años, y esos legados empresariales generan mucha responsabilidad. Mi padre fue psiquiatra, doctor en psiquiatría, médico, Médico. mi madre doctora en psicología. eh, Se divorciaron mis padres cuando yo tenía 10 años y ya ambos fallecieron ya hace distintos años, pero mi madre Ok. trabajó toda la vida en la empresa familiar. Amara, la directora de recursos humanos, trabajó 30, 40 años ahí. Yo tuve el ejemplo de ver a mi madre trabajando siempre. Y Claro. obviamente pues también la relación con mi papá, de mi padre, pues un psiquiatra, vivía mi papá en España, y un intelectual, por así Un decir. intelectual. Claro. Sí, entonces un bonito mix de tener un padre más de intelectual y digamos, y una madre más pragmática y en el trabajo empresarial del día a día, ¿no? Conozco, pero son mayores. Tú tienes primos mayores, ¿no? Por ejemplo, Sí. los Viteri y Marriott, Ujú. que son de la edad de mi hermano Eduardo, y mayores. Pues tanto Eduardo, Viteri y ellos, Angelita, tienen la edad de Eduardo. O sea, tú eres un primo menor, digamos. Sí. El chiquito que ya creció. Sí. Claro, claro. Sí. Y continúa la empresa. Además, han hecho un edificio lindo ahí en San Borondón, ¿no? Sí, o sea, ahí yo creo que el legado más grande que uno puede recibir es un buen ejemplo. A veces son palabras bonitas, pero son palabras que uno las hace carne, porque cuando tú ves que gente muy cercana a ti, pues ha progresado en la vida y lo ha hecho solamente trabajando, produciendo de forma honesta, pues para mí ese es el referente, ¿no? Hoy estoy, como digo, prestado en el servicio público, 9 meses en gobernación. Estoy ya un año un poquito más en el Ministerio de Finanzas, casi que contando los días para el cierre en noviembre o en diciembre, pero ha sido una linda experiencia de poder servir a la gente, de poder ayudar a destrabar muchísimas cosas. Todos los días es una gran oportunidad de servir a los ecuatorianos de forma masiva, como no hubiera otra forma si uno solo está en el sector privado, y también ayudar a muchas cosas en particular a poder sacar adelante. Entonces, me siento contento y honrado de venir del sector privado, de tener esta experiencia en el sector público, pero regresar luego de donde vengo, digamos. Claro, muy, muy claro. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos en el personaje del viernes con el economista Pablo Arosemena Marriott, quien es el ministro de Economía y Finanzas del Ecuador. Y a propósito, este programa se transmite hoy viernes a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana, y el domingo también se reprisa a las 7 de la mañana. No olviden que estamos en nuestro Facebook, Radio Atalaya C80M, y en nuestro YouTube también, nuestro canal digital de YouTube, Radio Atalaya 75. Ya volvemos inmediatamente, amigos. Gracias, muy amable, por seguir con nosotros en el personaje del viernes con Pablo Arosemena Marriott,
el ministro de Economía y Finanzas del país. A propósito, Pablo fue el director principal de la Fundación Ecuador Libre. Me decía fuera de micrófono, Pablo, que esto fue en el 2006, pero que ya la fundación FIL, como mucha gente le dice, FIL por Fundación FEL, Fundación Ecuador Libre, se había fundado un año antes. Una iniciativa, un think tank, repito, iniciativa de Guillermo Lasso, que en esa época no pensaba en ser candidato a la presidencia de la República, pero que tenía que ver justamente con buscar que en el país se promuevan las ideas de libertad y que en todos los ámbitos, como hablábamos, no solo en el económico. Y me decías que el primer director o presidente de la fundación fue Ernesto Noboa Bayarín, Ernie. Él fue el primero de los presidentes. El primer director ejecutivo. Director ejecutivo ya. Así es. Sí. Y duró un año. Sí, sí. Entonces, la idea nace de Guillermo Lasso, hoy presidente, pero digamos, casi 20 años atrás, pues, un empresario que tenía una visión de crear un espacio, tenía con dos objetivos. Uno, pensar sobre Ecuador, generar ideas, planes, programas en ámbitos económicos, políticos, sociales, de forma transversal, impregnados de una visión liberal. Y por otro lado, también descubrir talentos, formar nuevos talentos, formar una nueva generación de jóvenes al más alto nivel para que eventualmente puedan de distintas formas contribuir a sacar adelante el Ecuador. Entonces, un espacio para pensar el Ecuador desde la visión liberal, para crear políticas públicas basadas en principios de libertad y también un espacio para poder formar a nuevas juventudes. Eso fue el comienzo de la Fundación Ecuador Libre y luego tuve el gusto de poder ser parte de esa institución, recibí digamos, la invitación y trabajar ahí algún tiempo junto a Guillermo Lasso, Fernando Salazar y algunos empresarios más en esos dos temas, en crear pensamiento, temas de discusión y en identificar a potenciales talentos de gente que quiera trabajar por el país. Trabajar por el país no solamente significa meterse, digamos, en una lead de política electoral. Hay distintos ámbitos donde se requiere gente preparada en toda la tecnocracia. Los países que salen adelante no es solamente porque tienen un mesías, sino porque tienen toda una generación de gente formada, honesta, que decide dedicarle una parte de su vida, una conscripción cívica, a sacar adelante el país desde algún espacio de la función pública. Así que eso fue lo que se trabajó en esa época y se hicieron cosas muy interesantes que casi 20 años después, pues el país puede tener algunos de esos beneficios. Si hoy hemos trabajado duro por equilibrar las finanzas públicas, por haber realizado el mayor canje de deuda por conservación de naturaleza de la historia de la humanidad. Es algo que pasarán 20, 40 años y la gente va a seguir hablando de lo que hizo Ecuador en el año 2023 con respecto a bajar la deuda externa y conseguir que el mundo done plata para proteger la Reserva Hermandad de Galápagos a perpetuidad. Todas esas ideas en su génesis estuvieron en esa visión de Guillermo Lasso de la Fundación Ecuador Libre 20 años atrás. A propósito, la mayoría de los gobiernos, incluyendo el de Rafael Correa con la recompra de la deuda que hicieron, dicen que han hecho un trabajo extraordinario, o han dicho que han hecho un trabajo extraordinario en la refinanciación de la deuda, en aligerar la carga de la deuda externa, que obviamente no es de ahora, viene de hace muchos años y que se incrementó en efecto en esos 10 años, pero que viene desde años atrás. ¿Cómo uno puede saber realmente cuál nos está diciendo la verdad en el sentido de que sí, se ha hecho y se ha conseguido algo valioso que nos beneficia a todos los ecuatorianos y ecuatorianas? Viendo los números, es tan sencillo como eso y te doy dos datos. El primer dato,
cuando arrancó el gobierno de Correa, la deuda pública interna y externa, la deuda nominal, era alrededor de 10.000 millones de dólares. Cuando se fueron del poder, superaba los 40.000 millones de dólares. Aun siendo que la Constitución ponía un límite del 40% de deuda en relación al PIB. Superaron el propio límite que le pusieron ellos mismos. Entonces, multiplicaron la deuda en términos nominales por 4. Primer dato, y está ahí, la información es pública y oficial. Y luego ellos no hicieron ninguna renegociación de deuda. Ellos hicieron, Andrés, un default de la deuda. Que Así hasta fue. el día de hoy le cuesta al Ecuador ese default. Hay que levantar el teléfono y preguntarle a cualquier financista o inversionista a nivel internacional y digamos, así lo conocen y lo reconocen. El Ecuador hasta el día de hoy, hasta el año 2023, es castigado en el riesgo país por el default que hizo el gobierno del socialismo del siglo XXI en el año 2008, porque fue un default y con manipulación de mercado, diciendo no vamos a pagar la deuda, la declaramos ilegítima, inmoral, ilegal, ¿no? Creando toda una pantomima de una comisión para efectos de hacerlo creíble ese bluff. Cayó el precio de la deuda porque hicieron una manipulación de mercado y luego la recompraron por debajo. Entonces, eso hasta el día de hoy es algo donde todo el mercado internacional ha castigado al Ecuador producto de haber hecho un default. Default es declararte loco y no pagar. Para poder pagar estas dos cosas, capacidad de pago y voluntad de pago. Y default es cuando teniendo capacidad de pago decides no pagar, que fue lo que hizo Ecuador en el año 2008 y como te digo, hasta el día de hoy hemos sido castigados por eso. Y muy distinto pues es... O sea, muy distinto es dejar de pagar cuando no tienes los recursos. Correcto, eso es otra historia. En el año 2020 tuviste técnicamente un default, pero tenías una pandemia mundial. Entonces en el gobierno de Lenin, digamos, no tenías, o sea, podías tener la voluntad, pero no tenías la capacidad de pago. Eso es otra cosa. Y el mercado te trata de una forma distinta. Pero cuando tienes la capacidad y decides declararte loco, entonces el mercado te castiga y en este caso, pues el precio de los bonos del Ecuador se fueron al piso. Ahora, lo que agarra Guillermo Lasso en el gobierno que comienza en mayo del 21 era una deuda en relación al PIB del 61,5%, 61,5%, y el día de mañana, digamos en diciembre, cuando nos vayamos, vamos a dejar la deuda PIB ya no en 61,5%, sino en 55%, es decir, una rebaja de casi 7 puntos de endeudamiento. Eso no ha sucedido en la historia económica contemporánea, que puedas bajar la deuda en relación al PIB y no por un mecanismo de default, sino por un mecanismo de canje de deuda, donde los bonos globales sumaban 17.000 millones de dólares y hoy suman 16.000 millones de dólares porque hemos rebajado en 1.000 millones de dólares la deuda y aparte conseguimos que el mundo ponga plata para cuidar la reserva hermandad en Galápagos, alrededor de 450 millones de dólares a perpetuidad es lo que ahí se está acumulando y son recursos que el Ecuador de manera soberana va a definir en qué tipo de proyectos de conservación de la flora y fauna de Galápagos se va a destinar. Estas son cosas históricas. Hace un par de meses me invitaron al Club de París en Francia, estaba Macron y los primeros mandatarios del planeta y ovacionaron al Ecuador por la operación de los bonos azules. Una ovación. Eso es lo de los 455 millones. Correcto. Entonces, muchas veces se dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero es verdad. A nivel internacional ha sido reconocido por la operación de este año, que es un hito en la historia económica de la región. Ya, y otra pregunta en este mismo tema de la deuda. ¿Qué pasó con lo de China? Entonces, eso es súper interesante, Andrés, porque para poder reducir la deuda en relación al PIB del 61,5 al 55%, no solamente fue este canje de deuda, que lo hicimos este año, sino lo que hicimos el año pasado, específicamente lo que mencionas, la renegociación con China. ¿Qué significó eso de ahí? Significó que durante 9 meses estuvimos negociando con China y conseguimos 3 cosas. Primero, bajar la tasa de interés. ¿De qué deuda estamos hablando? De una deuda contratada por gobiernos anteriores, del socialismo del siglo XXI, una deuda de miles de millones de dólares. Bajamos la tasa de interés en 100 puntos base, o lo que es lo mismo, 1 punto porcentual. Adicionalmente, aumentamos los plazos de los vencimientos de los créditos
Y tercero, liberamos el petróleo que estaba atado, colateralizado, generando un beneficio para el Ecuador de 1.400 millones de dólares. Y te cuento una anécdota. Tuve la oportunidad de, cuando hicimos la operación, reunirme personalmente con, en paz descanse, Fernando Villavicencio, que era muy ¿Cuándo, experto. más o menos, cuándo fue esto, más o menos? Esto tiene que haber sido agosto, septiembre, octubre del año pasado. Cuando Ya. hicimos la operación, me reuní personalmente con él, me visitó el Ministerio de Economía y Finanzas, estuvo 1 o 2 días enteros revisando los detalles, porque él era muy interesado por estos temas. Y yo quería que él conozca de manera clara y transparente cómo se había hecho esa renegociación, y él pudo ser testigo y decir, eso había bajado la tasa de interés, eso había aumentado los plazos y eso había liberado el petróleo que estaba atado, colateralizado, como te decía, ahora se vende a precio de mercado, generando un beneficio para el Ecuador de 1.400 millones de dólares. Entonces, también tengo esa satisfacción personal de haber podido no solamente hacerlo, sino también difundirlo, socializarlo entre muchos opinion makers, ¿no? Gente que hace Ajá. opinión Opinión. y que reconocieron la operación como algo correcto para los intereses del Ecuador. No hay la posibilidad de que Ecuador vaya, por ejemplo, a Wall Street. Estoy Sí. diciendo un lugar Sí. sumamente importante donde pudiéramos conseguir dinero y decirle, mira, préstame tú el dinero al tal porcentaje, y darse la vuelta y comprarle la deuda china. A ver, lo que pasa es que no te daría la tasa de interés, porque para poder prestar, la tasa de interés a la cual te prestan te la marca el riesgo país. El riesgo país es inversamente proporcional al precio de los bonos. Ok, Entonces, si el precio de los bonos baja, sube el riesgo país. ¿Qué hace que el precio de los bonos suba o baje? La oferta y la demanda. Si la gente cree que el Ecuador va a honrar sus deudas, pues la gente quiere comprar esos bonos del Ecuador, y es una forma de financiar al Ecuador porque confían que el Ecuador les va a repagar lo que le están prestando. Pero cuando no confían en el futuro inmediato, pues la gente, en vez de comprar, quiere vender en el mercado secundario. Entonces, por eso actualmente los niveles de riesgo país de 1.700 puntos base te reflejan cómo los precios de los bonos del Ecuador son bajos, y eso es lo que te quiere decir, es que el mercado está ansioso, el mercado internacional, la gente que ha financiado el Ecuador no tiene plena confianza de qué mismo va a pasar en la segunda vuelta, y si acaso va a ganar una opción que sea seria con respecto al manejo de las finanzas públicas y que pague sus acreencias, o acaso vaya a ganar una tendencia que no sea seria con el manejo de las finanzas públicas y que se vaya a declarar loco, como ya lo hizo antes, y que no les paguen la plata que le han prestado al país. Entonces, eso es lo que te marca el nivel de riesgo país. Es poder hacer una recompra total de la deuda con China o con cualquier otra cosa, va a depender de a qué tasa de interés puedes conseguir, y esa tasa de interés depende del riesgo país. La ventaja cuando nosotros hicimos el canje de deuda por conservación es que esa recompra, los bonos, el Ecuador no la hace el propio mercado privado, entre ellos se recompran, y lo que el Ecuador consiguió fue un nuevo financiamiento con una garantía de la DFC, que es como la CFN de Estados Unidos, y esa garantía permitió que Ecuador pueda conseguir financiamiento al 6%, algo imposible para el Ecuador en los últimos años, porque pensemos que hoy si Ecuador quisiera emitir bonos tendría que colocar al 18, 19, 20%. Entonces, lo pudimos hacer porque la gente confía a nivel internacional en el gobierno de Guillermo Lasso, y eso permitió conseguir un financiamiento con garantía de la DFC en ese caso, o en los otros casos financiamiento multilateral a las tasas más bajas y en los plazos más largos y en las condiciones más transparentes para beneficio de nuestra gente. ¿no les preocupa que posteriormente, cuando ya no se está en el poder, vengan situaciones como le pasó a, por ejemplo, a Jorge Gallardo y a otros, a Francisco Arosemena, después del gobierno de Gustavo Noboa, por hacer temas justamente de canjes de bonos y todo esto?
Mira, cuando una persona es decente y viene de una familia decente y tiene un proceder decente, pues uno está muy tranquilo de hacer las cosas bien y de forma transparente. Así que yo me siento muy tranquilo y obviamente no solamente es de estar tranquilo confiando en uno mismo, sino también en tener todo en orden como lo hemos hecho. Yo tengo el gusto de poder decir que he podido servir al Ecuador en este tiempo junto a Guillermo Lazo, que más allá de ser un hombre íntegro y honesto, es una persona con gran visión y que se ha sacrificado por el país. Y yo, digamos, a mi escala, también he hecho este trabajo a conciencia por el bien del Ecuador. Y cuando uno hace las cosas con convicción, no anda, digamos, con temores y con cálculos, sino por una Es que las convicción. persecuciones políticas Sí. son apasionadas, ¿no? No son racionales, son apasionadas, son viscerales, ¿no? Creo En que Ecuador, por lo sí, menos. eso creo que ha sido así. También pienso que justo en estas elecciones hay una suerte de ruptura con el pasado y hay una nueva etapa. Eh, para que lo viejo termine de morir y lo nuevo termine de nacer, no es que se aplaste un botón, ¿no? Esto es como un parto, digamos, no es inmediato, es un proceso, pero yo veo que hay una nueva generación de gente joven que tiene una mirada distinta de cómo hacer una sana política y que se han dado cuenta de que los pitos entre los políticos pueden satisfacer egos políticos, pero que no le resuelven el problema absolutamente a nadie. Entonces yo creo Es que que hay esa es la verdad. que varar. Esos Sí, pitos entre políticos y sí. no le satisfacen a la gente, No, sino hay más que allá del mirar, show, que el show así ya es. no es tan show, porque es la verdad. Ya la Preferimos, gente no come cuento. Entonces hay que virar páginas y seguir para adelante y concretando lo que me preguntas, yo me siento muy tranquilo y en total capacidad, pues ahí están los documentos de todo lo que se ha hecho de forma transparente. Algo que vale la pena decir, creo que nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas recibimos un reconocimiento de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana del cumplimiento de la ley de transparencia de la información pública. eso es Sacamos súper 100 sobre importante, 100. no Súper te creo. importante. Toda la información de todo lo que se hace en el Ministerio de Economía y Finanzas, de los temas relevantes con respecto a Claro, lo que hemos conversado, canje de deuda, China, todo, está en la página web en español y en inglés. Te digo, y yo como, digamos, en mi parte académica, eso nunca antes ha pasado. O sea, tú querías buscar algo en la página estaba caducada, no servía, llamaba, nadie te contestaba. Eso para nunca conseguir antes. información era casi que un Claro, vía entonces crucis, ¿no? cuando alguien ha criticado algo y es alguien que yo tengo acceso, que lo conozco o amigo de un amigo, me he dado, digamos, me he dado el tiempo de llamarlo amablemente y preguntarle, oye, ¿has podido revisar este tema del cual estás hablando en detalle? Y he tenido, la mayoría de los casos, gente que me dice, no lo he revisado. Le digo, revísalo, hermano, porque todo está en la página web y luego, pues, si puedes hacer una actualización de tu opinión, te lo voy a agradecer. Y dos, también he tenido otra gente que me dice, no, lo que pasa es que son muchas cosas que hay que leer. Ah, sí, pues hermano, que para poder opinar informadamente un tema técnico, tienes que leer todo, pues hermano. Entonces, en el tema de Galápagos, ¿quién va a ser tan gil para pensar que el gobierno había vendido la soberanía? Pues, o sea, eso hay que hacer, pues hay que estar chiflado para pensar eso, ¿no? Pero bueno, eso es el plano de lo político. Ya en lo técnico tenemos toda la información para que la gente la pueda leer, revisar y estamos muy contentos por una operación para beneficio de todos los ecuatorianos. Antes de ir a la segunda pausa comercial, recuerdo que mi papá siempre me decía que para él una de las cosas que más realmente le dio satisfacciones es poder ser presidente. Él es ingeniero químico, pero ser presidente de su gremio, no solo los ingenieros químicos, sino de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Cuando yo fui presidente de AER, también fue algo extraordinario, porque claro, estás entre tus pares, ¿no? Y digo esto porque Pablo Arosemena fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Porque no está hablando de cualquier cámara de comercio, ¿no? Es la decana y además el comercio per se, las importaciones, exportaciones, en Guayaquil se mueve el 80% del país. Uno de los mayores honores
que puede tener un emprendedor, un empresario guayaquileño, creo que es liderar la Cámara de Comercio Guayaquil Centenaria. Me tocó seguir una línea de la cual me siento muy orgulloso, de María Gloria Alarcón, Eduardo Peña, entre otros, y agarramos la Cámara con 5.000 socios, la dejamos con 10.000 socios. Yo fui presidente del directorio desde el año 2014 hasta el año 2020. Vale la pena aclararlo, siempre el presidente del directorio lo haces ad honorem, por el honor de Claro. servir, sin O ningún sea, tipo no cobra, no tiene ningún sueldo. tipo de beneficio económico directo ni indirecto, pero sí la satisfacción directa de poder servir al gremio del comercio. Como te digo, éramos 5.000, cerramos en más de 10.000 socios, más de 10.000 socios comerciantes. Trabajamos mucho por hacer que la Cámara cobre mucha vida, mucha fuerza, para que se la sienta en la calle, en el comercio. Tuvimos campañas que marcaron historia. Tal vez una de las que más recuerdo es en año 2015, mayo 2015, estoy caminando en la calle Clemente Ballén. Yo tenía una práctica de todas las semanas tener 2 o 3 reuniones en locales comerciales con comerciantes de los alrededores, la mayoría socios y quienes no eran socios, justamente para fidelizar a unos y para lograr vender la membresía a otros. Y en Claro. unas reuniones la gente estaba furiosa, Andrés, la gente estaba muy brava. Mayo del 2015, ¿por qué estaban bravas? Porque habían escuchado que les querían ahora quitar, digamos, el legado. ¿A qué se referían? Con el tema de un impuesto a la herencia. Y en ese momento, La gente estaba furiosa la a gente todo estaba furiosa, nivel. pero a todo nivel, a Sí. todo nivel. Entonces yo ahí vi algo, la historia bonita es que en esa reunión había una señora que no hablaba nada. Yo decía, ¿será que es correísta, digamos, no? Pero Claro. al último la señora pidió la palabra y mandó una ráfaga y dijo, oiga, yo no trabajo para mantener a políticos vagos. Yo soy madre y padre. Yo trabajo para mi familia. Mi trabajo es para mis hijos. Dijo esa frase literal. Y me quedé como que, digo, disculpe, señor, puedo tomar su frase, porque creo que usted acaba de resumir el sentir de toda la calle Clemente Ballén, de toda la calle 9 de Octubre, por todos lados que estoy conversando y lo que veo también en redes sociales. Y sí, obviamente. Entonces le hicimos hashtag, me fui al día siguiente a Ecuavisa y llevé un letrero que decía, pues esto, ¿no? Mi trabajo es para mis hijos y el resto es historia. Eso fue una mecha que se prendió. La gente empezó a salir a la calle a nivel nacional. Esto cogió fuerza porque el presidente del momento sacó un letrero desde una sabatina diciendo yo también trabajo para mis hijos, con lo cual pues elevó más el tema. Salió Se esto en la, exacerbó más. Se Salió exacerbó en la más. escena. Oye, por esos días fue el Día del Padre y yo me fui con mi mujer para relajarme a ver un show de Francisco Pinargote, de Ajá. uno de estos monólogos del Día del Padre. Y Ya. este pana, al final del monólogo, cuando la gente está en la ovación de pie, el tipo sale con el micrófono, ya se había acabado el show, la gente aplaudiendo y dice, miren, yo nunca he sido ni de izquierda ni de derecha, yo no soy político, pero solamente les quiero decir algo. Y el tipo se abre la leva, la chaqueta, y tenía una camiseta con la frase, mi trabajo es para mis hijos. Entonces yo decía, qué increíble Qué es esto, increíble, ¿no? que Cómo caló. desde Alfredo Pino Argote de Coavisa hasta Francisco Pino Argote, el comediante, están hablando de lo mismo. Entonces, bueno, fue la única vez, Andrés, que Bien el que la gobierno recuerdes ahorita, mira, no la tenía, pero es claro, así se, fue. Mi trabajo para mis hijos. sí, fue la única vez que el gobierno de esa época, que tenía 100 de 136 asambleístas, reculó y archivó la ley que era de ellos y que tenían todo para pasarla. Entonces, la Cámara jugó un rol importante prendiendo esa mecha y poniendo este tema arriba. Tuvo algunas de esas ocasiones, pero esa tal vez fue la que tengo más grabada en la mente y en el corazón, y el gusto dicen que la mejor esencia, digamos, lo mejor que puede hacer un líder es dejar nuevos liderazgos, y tengo mucha satisfacción de que el directorio que quedó es un directorio del cual pues pude ser parte, y hoy pues está liderada por un gran personaje que es Miki González, con el cual yo también me siento honrado de poder haber trabajado y batallado junto a él en la época. Era parte de tu directorio. Era mi presidente alterno, así es. Ya, ok. Entonces, Tampoco gana plata, tampoco tienen sueldo, no, ¿no? gratis, Nadie, gratis, ninguno del nadie. directorio tiene Ningún ingresos. director. La única persona que tiene una remuneración es el director ejecutivo, que es como el Claro, gerente general, ¿no? Que es la él persona es como el gerente general. correcto, que trabaja ahí. Pero ningún director tiene ningún tipo de dieta, ni remuneración, ni nada parecido.
Bueno, vamos a la pausa, mejor dicho. Increíble esta anécdota de mi trabajo para mis hijos. Además, en efecto, fue la única ocasión que durante el gobierno que se denominaba Revolución Ciudadana, tuvieron que recular y que esto se volvió marchas en las calles, hasta Dale. en Quito fueron, bueno, en Guayaquil hubo unas marchas increíbles, en Quito lo fueron hasta el aeropuerto a bloquear la llegada del presidente. Era una cosa realmente que se les fue de las manos. Eh, y para que vean cómo cuando algo va en contra del interés de la población, realmente tiene reacciones así. Vamos a la pausa y volvemos en el personaje el viernes. A propósito, en este primer fin de semana de septiembre, estamos con el ministro de Economía y Finanzas, exgobernador del Guayas, el economista Pablo Arosemena Mar. Regresamos inmediatamente. Muy bien, gracias, muy gentiles a todas las personas que nos siguen en el personaje el viernes a través del Facebook Live de Atalaya, Radio Atalaya C80M y de nuestro canal de YouTube Radio Atalaya 75. Quería preguntarle a Pablo Arosemena, yo vi una foto que me llamó la atención hace algunos años, yo creo que eras presidente de la Cámara de Comercio aún. Una foto con su esposa y con Mario Vargas Llosa. Sí, fueron los 80 años de Mario Vargas Llosa. Nos invitaron, imagínate. De hecho, fue una ocasión muy bonita. Primero compartir con mi esposa, con Michelle, en ese evento donde Claro. a mí me interesaba interactuar con Vargas Llosa, mi mujer también, pero más le interesaba la que era la esposa en él de ese momento, Isabel Preisler, ¿no? Que, Isabel Preisler. sí, ahí Claro, claro. estuvimos, sí. Y algo interesante es que previo a ese evento que fue en Madrid, se hizo un libro en conmemoración de él, que lo debo de tener por algún lugar, y ese libro son una serie de artículos que le pidieron a mucha gente que escriba sobre temas. El hilo conductor era la libertad. Entonces, me pidieron a mí que escriba también un capítulo de ese libro, y el capítulo que escribí se llama Mi trabajo es para mis hijos, y es la historia que te acabo de contar, porque me parece que era algo bonito de decir. Pero mira, qué bonito hilo Sí, conductor, ¿no? sí, Le escribiste ese capítulo. justo escribí ese capítulo, por eso tengo la historia bien fresca, y lo escribí para el libro que fue conmemoración de los 80 años de Mario Vargas Llosa en Madrid. Ya eso fue hace algunos años, debe tener ya unos 85, 86, puede ser. Claro, Mario Vargas Llosa debe tener por lo menos 85, si no es 86. En Sí. efecto, pues más allá de un escritor extraordinario, es un pensador, una Ujú. persona que con sus ideas ha influenciado indudablemente a toda Hispanoamérica. Y por otro lado, el tema de su expareja o su ex esposa, no era esposa, pareja, Isabel Preisler, además le daba pues Sí. mucho glamour. A mi esposa también le gustaba mucho seguirlo, a Mario Vargas Llosa, y todo esto último que ha pasado el año anterior, que pelearon, la ruptura, ¿no? Sí. Pero mira, qué coincidencia y qué interesante. Sí, y sabes que y ahí tuve oportunidad de conversar un poco con él. Era una fiesta enorme, ¿no? Y con gente de todas partes del mundo, pero un ratito pude conversar y yo le decidí como que de qué tema le hablo, y el tema que le hablé es de uno de los libros de él de ensayo, que es el libro que se llama el pez en el agua. Y el pez en el agua es la autobiografía que él escribe cuando él termina su campaña presidencial, que no la ganó en el año 90 contra Fujimori. Pero la forma Ajá. que está escrito ese libro es exquisito, porque son capítulos entrelazados entre autobiografía, su biografía de niño, un capítulo, siguiente capítulo, la campaña. Y así lo va entrelazando hasta que, digamos, se juntan en un punto su vida adulta y él ya de político luchando contra, en este caso, pues este chinito trepado en un tractor que nadie lo vio venir y que Nadie lo resulta vio que venir. nadie lo vio venir y que luego resulta que se le lleva, digamos, gana a Fujimori, pero el plan económico que no tenía Fujimori es el de Vargas Llosa, que era un programa bastante liberal
promocionar una economía abierta. Entonces, tuve chance de poder conversar un poco con él en ese evento. Lo voy a leer, de los libros de Vargas Llosa, ese es Bueno, uno de los que me falta, pero ya que me dices, El lo pez veo en el agua, en El pez en muy el agua. bueno, muy bueno. Bueno, y además, Fujimori se toma su plan de gobierno y se vuelve el Salvador de Perú. Y Así mira, está es. preso. Sí, bueno, casi Claro, todo. después Sí. hubo abusos, ¿no? Después hubo abusos y todo, pero salvó a ese país, ¿no? Así es, el tema del terrorismo, ¿no? Sendero Luminoso, ¿te acuerdas del secuestro de la embajada? De la Una serie, embajada. hasta una película han hecho eso. Sí, pero pusieron a la economía a crecer y casi durante 25 años creciendo a un 6 promedio anual. Entonces, eso ha logrado que Perú, distinto del Ecuador, mira lo que pasó el año pasado con Castillo, ¿no? O sea, el presidente trata de disolver el Congreso lo vota al presidente, la policía lo toma preso al expresidente. Expresidente. Sí, entonces en todo este relajo, pero la moneda local, que es el sol peruano, en su cotización con respecto al dólar, estable, y las reservas en el central no es que se las soplaron, sino que ahí también estables. Entonces, han tenido la capacidad de tener una economía conducida con sensatez independientemente del caos político. De hecho, el presidente del Sí, sí, Banco sí. Central de Perú, Julio Velarde, yo me lo encontré en Davos en enero de este año y le pregunté, don Julio, ¿usted cuánto tiempo tiene al frente del Banco Central? Y me dijo 16 años. Mira, Entonces, 16 años el presidente del Banco Central. Eso claro, es hay una línea, supra claro, político, pues. correcto. Entonces, No tiene que independiente, ver con los gobiernos, independiente de los correcto. gobiernos de turno. Eso hay que lograr y ya aplicando ese tipo de ideas Don Julio Velarde. don Julio Velarde, es una institución ese hombre. Yo decía, acá en el Ecuador, si tú sabes que independientemente de quién va a ganar, porque no es el caso, ¿no? Pero si fuera así, que tú digas, yo puedo dormir tranquilo, porque no importa quién gane, la economía la van a manejar con sensatez, no van a agarrar la plata del Banco Central, van a seguir abriendo acuerdos de libre comercio, no me van a subir impuestos. Entonces, bueno, entonces podemos dormir tranquilos porque te podrá gustar más o menos el político, pero la economía no te la van no la van a desmadrar, digamos. Pero lo que pasa es que en el Ecuador, y más aún ahorita con la elección que tenemos, yo sí creo que hay un claro contraste, donde hay una opción que, como lo dicen ellos, no quieren hacer lo que ya hicieron. Y eso me parece que no fue bueno porque fue la despilfarra, la que comentamos hace un rato, y luego hay otra visión más fresca, más moderna, que también tendrá que ver cómo se desenvuelve en el caso de llegar a liderar los destinos de la nación, pero que podemos decir claramente que una visión es más tirando para pro Estado y la otra visión me parece que es un poco más de pro libertad, que en mi Sí, criterio personal es lo que el país necesita, más libertad, no menos libertad. sí, sí, es obvio esa contraposición, ¿no? Entre las dos visiones. Estaba viendo que Mario Vargas Llosa cumplió este año 87, o sea Vea que eso, fue hace 7 años 7 atrás, años, ¿no? Hace tiempo 7 vuela. años, ¿no? Tiempo vuela, ¿no? Estamos hablando del 2016, debe ser. Sí, sí, Lo que justo estamos hablando, lo cumplió en marzo, el cumpleaños del laureado ganador del premio Nobel. Pablo, ahora, tu esposa, Michelle Jalil, ¿qué opina de tu incursión, por ejemplo, en un momento tan difícil en la gobernación del Guayas? Porque cuando tú llegaste a la gobernación, explota todo esto que ya venía dando signos y venía dando como cuando hay muestras, ¿no? Y luces y como que alertas de que se venía lo de las cárceles, lo de todos estos, las muertes violentas eh, que se multiplicaron en el Ecuador, el narcotráfico. Eh, no creo que haya estado pensando que esto se iba a disparar de una manera. Es como cuando estás en un lugar y de pronto te llega un tsunami, ¿no? ¿Qué te correcto. dijo? No te dijo, oye, sal de ahí. Normalmente los roles de gobernadores son en tiempos de paz, tienes relaciones cordiales con autoridades públicas, participan en reuniones, en cócteles, reuniones sociales, casan a la Protocolaria. gente, coordinan. A mí me tocó jugar un rol no en época de paz, sino en época de guerra, literalmente, ¿no? Tuve sendos episodios de estar directamente metido en las cárceles, tomando decisiones, liderando
situaciones, resolviendo problemas. Y te lo pongo así como conclusión. Yo estuve en la gobernación 9 meses, creo que hasta el día de hoy todavía alguien me llama y me preguntan, como que me piden todavía ayuda, pero yo ya estoy en un tema de la economía y las finanzas públicas, no estoy en los temas de gobernación, pero hasta el día de hoy he tenido 4 denuncias penales de delincuentes que me pusieron a mí, por supuesto, abuso de funciones. Entonces, No puede digamos, ser. por A los haber sido delincuentes te pusieron a ti. correcto, no, literal, ¿no? Denuncias penales, Literal. por haber tenido demasiado mano dura, entonces resulta que defenderte de eso cuesta plata, ¿no? Por un lado, y por otro lado, yo también, hasta el día de hoy, mira que han pasado ya casi 2 años, Andrés, tengo 2 denuncias penales en contra de 2 jueces corruptos, y te cuento una rapidito, porque tal vez te lo vas a recordar. Resulta, cuando era gobernador, sucede un episodio de que a un aparente narco lo tratan de matar en una de estas piazas en la vía San Borondón. El tipo estaba conduciendo junto a su esposa un vehículo Explorer negro, blindado o semi blindado, le disparan los sicarios, lo hieren, no lo matan, el tipo sale del vehículo herido, todo esto está captado por las cámaras de seguridad y lo llevan a una casa de salud. En el parqueadero de la casa de salud llegan 11 sicarios con fusiles a rematarlo. Por obra y gracia del Señor y gracias a la valiente Policía Nacional, agarran a los 11 sicarios que estaban armados hasta los dientes para rematar a este narco. Lo llevan ante el fiscal para formular cargos, van a la audiencia del juez, historia larga, corta, el juez dice, entre otras cosas, que estos chicos, o sea, que esas armas no son de ellos, porque ¿dónde está el permiso de armas que dice que las armas son de ellos? Claro. Y también dice que estos No chicos te creo. ellos no iban a matar a nadie, que ellos estaban, aquí viene la frase, comiendo chaulafán, ¿ya? No. Entonces la prensa le puso el mote del juez del chaulafán. Pero a ese personaje le puso una denuncia penal. Entonces, que hasta el día de hoy la sigo. Ese un poco para mí es el Y lo resumen. denunciaste también, me imagino, ante el Consejo de la Judicatura y todo, ¿no? Todo, todo Todo. completo. Ese es un poco para mí el resumen de lo que es esa experiencia, que han pasado 2 años y yo todavía tengo juicios en contra y tengo juicios que yo sigo. A veces la gente, obviamente, pues mucha gente muy satisfecha por haber dejado. Recuerda que uno lo hace por amor a la causa, ¿no? Yo el tiempo que estuve en la gobernación más me costó estar ahí, en términos de plata y de tiempo, recursos, todo, que lo contrario, ¿no? Cuando si a alguien le brindaba una cola, la pagaba yo, digamos. Entonces la Es que gente... me dicen que no hay, que en la época, en el gobierno de Correa, al final, por los problemas que hubo con uno de los gobernadores, centralizó que no hay partidas para gastar en nada, que el gobernador tiene que poner hasta las colas. Claro, entonces mucha gente piensa, oye, que tienes no, no tienes nada, tienes que ir a Ah, poner, tienes que ir a poner. Bueno, hay gente que lo agradece, pero gente que de pronto tenía alguna voz contraria. Yo siempre soy liberal, demócrata y respeto todas las voces, pero digo, creo que cuando ven las cosas en perspectiva dicen, ah, caramba, este pana voluntariamente decidió servir ahí y tener que estar días enteros, madrugadas enteras metido en una penitenciaría cuando este hombre pudiera estar tranquilamente en su empresa o fuera del país viajando con sus 4 hijos. Oh, yo decidí hacer eso y hubieron episodios donde tengo la satisfacción, lo conversaba con mi mujer, de que en su momento salvamos vidas porque hubieron problemas. Ya tendrá que pasar el tiempo para poder contar. Me tocó también lidiar con secuestros de personas, claro, empresarios de claro. alto perfil, estar involucrado 24/7 en eso hasta la liberación, coordinar con la UNACE para que suceda esa liberación. Entonces, muchas experiencias, y yo creo que el Ecuador necesita gente que esté dispuesta a mojarse el poncho, gente decente, que es la gran mayoría, y que no solamente esté de espectador. No significa que te tienes que dedicar a esto de por vida, no es mi caso. Yo cumplo con esta conscripción y regreso al mundo empresarial, pero creo que el país gana cuando gente decente, honesta, trabajadora, le dedica un tiempo de su vida, 6 meses, 1 año, 2 años. Eso enriquece al país y esperemos que suceda más de eso. Eh, Estaba pensando justo en esto que tú decías, ¿no? Es más o menos encima que fue a hacer el servicio público, salió jodido, porque tuvo que poner plata y enjuiciado, que más o menos ese es el resumen, ¿no? Claro. Sí, ahora cuando haces las cosas con convicción, digamos,
todo salvo la vida, pues todo se recupera, todo tiene solución y yo realmente lo he hecho con bastante convicción, lo he hecho con la satisfacción del deber cumplido. Me gusta pues poder contarle en detalle las anécdotas a mis hijos de todo lo que me tocó vivir, es parte también del legado que uno deja con los hijos. Lógico. Entonces, eso, y luego también la satisfacción cuando te encuentras a gente que te recuerda, ya hay cosas que uno se olvida de tanto que uno ha hecho, que ha ayudado, que ya te olvidas de todo lo que has hecho. Entonces, alguien te lo recuerda porque, oiga, usted una vez me ayudó, me resolvió tal problema. Entonces, bueno, eso da esa satisfacción y seguir, ¿no? Ya luego, Por supuesto. desde la siguiente etapa, pues ayudaremos al país desde lo que mejor sabemos hacer, que es el tema empresarial. Y hablando del tema empresarial, tú trajiste al país Subway, ¿verdad? Sí. Subway. Bueno, era una época en la que se estaba desarrollando, es una cadena fabulosa, eh, que al final lo vendiste, ¿no? Sí, yo tuve 10 años y la vendí ya en el año 2016-2017. Abrimos a nivel nacional 52 locales con el modelo de franquicias. 10 fueron míos propios, vendí todos ya en el año 2016-2017. Y yo desde el año 2014, un poco en la línea de la empresa familiar, empecé a liderar el tema de paneles solares. En el año 2014 me fui a Israel. Tuve un Ok, viaje y en Israel, la historia larga, corta, me invitaron a un rooftop, fue un viaje social, por así decirlo, no era un viaje de trabajo propiamente, y me voy a un rooftop en Tel Aviv, y en este rooftop, tomándome un trago, digamos, una cerveza, veo que todos los techos brillan. Acá uno mira en Guayaquil, ves techos de zinc oxidados, y digo, sí. ¿qué es eso? Y me dicen, son paneles solares. Entonces, primera vez que lo había visto, o sea, sabía que existía, pero no lo había O visto. sea, brillaban todos los techos. Brillaba, o sea, eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, historia larga, corta, decidimos incursionar en eso y te diría que al día de hoy, a nivel industrial, o sea, de poner paneles solares para industria, es uno de los cadenas de supermercados más grandes del país. En su centro de distribución lo acabamos de instalar y lo acaban de promocionar. Salió el día de ayer en un programa en Ecoavisa, digamos, en el noticiario. Ajá. Lo hemos hecho en varios centros comerciales, en varias industrias y a nivel residencial somos de los primeros del país. Antes uno pensaba que poner una planta fotovoltaica era una inversión pues carísima, pero Así es. con el tiempo el costo de los paneles ha caído en un 92%. Entonces, es algo, y aparte es una inversión que se paga sola. En cuestión de 18 meses, 24 meses, puedes transformar un techo que no te genera nada en un techo que sea un activo que te genere un flujo efectivo a través de los kilovatios hora que producidos en exceso le devuelves al sistema con un medidor bidireccional y luego resulta que te sale gratis el consumo de energía, ¿no? Y en un país, en una ciudad como la nuestra, que se va la luz cada vez y tanto, que no se te vaya la luz en tu casa nunca, pues, y aparte estar ahorrando es un beneficio para el... Claro. Entonces, en eso, ese Pero, es por ejemplo, si hubiera una falla en el panel, ¿no? Ajá. Por cualquier motivo, entra en ese momento la energía del sistema. O Correcto, son sea, sistemas no te no, quedas sin energía. son sistemas híbridos, ¿no? Entonces Ok. te agarras de los dos lados, el sistema es inteligente y va agarrando de mejor. Ahora los paneles son con garantía, no solo nuestra, digamos, esto en cualquier competidor, el mercado se maneja así, la garantía es a 25 años, digamos, tendría que meterle un tiro para que se dañe y no se daña. Y no se Entonces, daña. y luego los equipos que son los inversores o los microinversores, que es el cerebro del tema, que es la parte cara, por así decirlo, o las baterías, que es el otro componente, también todo esto lo damos con garantía. Entonces, digamos, yo siempre digo, yo tengo bastantes cosas que hacer y que me están extrañando y que me están diciendo, oiga, venga, que tiene, Venga. venga, lo estamos esperando. Entonces, eso es algo que le vamos a estar metiendo renovadas fuerzas ya Tú desde sabes que, enero tú del sabes próximo que año. yo estuve 14 años de presidente del directorio de MAPAC, que es el regulador de Interagua, Sí, y siempre les decía a los señores de Interagua, les decía, oye, ¿por qué no ponen aquí energía solar en la planta de la toma, ¿no? Que ajá. pues, paga una fortuna al mes de energía eléctrica y que además, cuando se queda sin energía eléctrica, no tiene generador porque dicen que les costaría muchísimo el generador y que además ahora la política, pues como una transnacional de energías verdes, ¿no? Ajá. Y no llevar diésel y todo eso. Digo, pero pongan energía solar. Y esto te digo hace 8 años, ¿no? Claro. Sí. Insistí.
y yo creo que eso es una enorme solución, por ejemplo, para plantas de aguas potables que se quedan sin energía eléctrica y dejan a las ciudades porque la capacidad de almacenar es muy pequeña, no solo en Guayaquil, en cualquier lado. Entonces, es una alternativa fabulosa, más aún se han caído tan drásticamente los precios de los paneles, ¿no? Sí, sí, lo que necesita es tener el espacio, ¿no? Para poder Claro, colocarlos. También hacemos leasing, ¿no? Lo financiamos si digamos, el caso lo amerita. depende Yo, del modelo sí, con cada uno. hay varios modelos de negocio también. Pero bueno, eso, entonces, Estás esperando ya volver allá. tengo 4 hijos gorditos que quieren que lo siga engordando, entonces, Claro, y que rápido, estudian, y que deje de estudian. gastar. Claro, Es lógico. venga a producir, dicen, venga a producir. Sí. Oiga, ministro, muchísimas gracias. Pienso yo, y te lo dijo en una entrevista aquí en Atalaya, Julio Ayala Serra, De verdad. y yo lo ratifico, que como ministro de Economía y Finanzas has hecho un muy buen trabajo. Creo, y también desde antes que sea ministro, yo decía, bueno, ahí es donde más va a estar en donde, de finanzas me refiero, de economía, donde más Pablo va a rendir para el Ecuador. Así que creo que ahí he estado como bien dice el libro, como el pez en el agua, el de Vargas Llosa, ¿no? Sí, 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 te lo recomiendo, la verdad que es muy bueno. Chévere, gracias Andrés por el espacio, creo que ha sido un bonito momento para poder conversar, un poquito terapéutico también, así para poder Sí, desestresarnos, poder sí, contar sí, sí. cosas. Esta es Así la que idea. gracias por eso. No, de nada. ¿Y qué pasa con su equipo, con el MLEG este año? El equipo viene siempre de menos a más. O sea, yo soy azul por mi tío Tarquino Viteri, el esposo Lo conozco. de mi tía El Piedad y el doctor papá Tarquino Viteri. gracias a mi tío Tarquino, yo soy emelexista. Entonces, y soy emelexista, digamos, ¿Tus primos eh, también son melexistas entonces? sí, Total. sí. Eduardo. Eduardo es emelexista, mi primo, el esposo de la nena, Jaime Perey, mis sobrinos, los hijos de Ay, ellos son emelexistas. En el Capo tengo mi suite con un par de amigos, con Andrés Guzmán, o sea, ajá. siempre trato de hacerme un espacio para poder ir con mis hijos al estadio. O sea, creo que el equipo viene de menos a más, ¿no? Ahorita estamos en menos, pero ya Pero vamos a va, subir, ya vamos a subir. así es el fútbol. Así Así es. es. Y todos los cambios traen un momento de transición, así que esperamos. Yo soy barcelonista, pero espero, la verdad, que mejore Melec. Además, le tengo mucho aprecio a José Pilé y a la directiva y espero que Sí, salgan adelante. Así que, así es. así que siga apoyando. La hinchada de Melec en eso es mucho mejor que nosotros, la de Barcelona, es mucho más Así es, eh, somos fieles. fieles. Sí, muy bien. Gracias, Pablo. Muy Chao. amable. El ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, el economista Pablo Arosemena Marrio, con nosotros, quiero decir esta mañana, eso es en el programa Punto de Vista, esto es en Calor Político. Hoy de tarde se transmite 5:30 y el mañana sábado a las 9 de la mañana, el día domingo reprise 7 a.m. Muchísimas gracias. Luego de la pausa volvemos con la programación regular. El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El personaje de los viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El personaje de los viernes por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos.
Lo que yo traigo a la provincia, hacer que las cosas pasen en seguridad, en reactivación y en salud. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago San Miguel. Adivinen a quién tengo conmigo. Con tan solo 35 años llegó a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Se convirtió en el presidente más joven de esa institución. Hombre de negocios. Hoy se enfrenta a su reto más desafiante como gobernador de la provincia del Guayas. Está con nosotros el economista Pablo Arosemena Marlos, nuestro invitado al cuestionario. Esperemos que responda a todo. Pablo, qué gusto. ¿Cómo vamos? Gracias, Santiago. Vamos bien, contento de aceptar esta entrevista. Oye, Pablo, ¿cómo se da este salto de los negocios a la gobernación de una provincia? Mira, yo creo que el hilo conductor es hacer que las cosas pasen. El presidente de la República, Guillermo Lasso, es un referente ético para mí, es uno de mis mentores, una persona que yo lo considero un líder. Y tal vez él ha visto en mí la capacidad de hacer que las cosas pasen y eso es lo que yo traigo a la provincia, hacer que las cosas pasen en seguridad, en reactivación y en salud. Desarrollar los negocios del comercio continúan. Sí, bueno, ya no puedo estar en el día a día porque este es un trabajo que me toma hasta 16 horas al día de lunes a domingo. Entonces es un trabajo duro, pero que lo llevo con mucha responsabilidad y también sentido de urgencia. Pero sigues con la práctica de los trámites, los paneles solares, centros de capacitación, todo eso sí. Sí, también la primera plataforma de financiamiento colaborativo, algunos emprendimientos, pero que ahora están en manos de o socios o equipos de trabajo. Ahora mi concentración está al 100% dedicada a la gobernación. Pero esos socios responden una vez al mes, ¿ah? Claro, hay que... La factura, las cuentas claras. Hay que desde cuentas claras, chocolate espeso. Sí, lo importante ahora es, cuando uno arma equipos de trabajo, eso te permite tener una plataforma más amplia para poder lograr cosas más grandes. ¿Qué recuerdos guardas de la Cámara de Comercio? Los mejores recuerdos fueron 2 periodos, me eligieron y me reeligieron, estuve 6 años en total, fui el más joven, como tú decías, del gremio más antiguo de Guayaquil y del Ecuador, y la verdad que satisfacción enorme de ayudar al pequeño comerciante a defender sus principios y verlo crecer. ¿Y trabajabas ad honorem ahí? ¿Ah? Sí, fueron 6 años donde se trabajaba por el amor al comercio, por la responsabilidad de servir a los comerciantes, y claro, era un trabajo que digamos era tiempo compartido con los negocios. Pues era injusto que te compraran con Mr. Bond. Claro, sí. Claro, pero no, porque ese man lo hacía por plata. Yo estaba aquí por amor al arte. Entonces, ¿qué se diferencia Mr. Bond de Pablo Arosemena? Bueno, él es viejo, yo soy joven. Ese pana creo que es conservador y yo soy liberal. Es verdad, es verdad. Tú te forjaste en Harvard con este don de liderazgo, Pablo. ¿De aquí qué viene? ¿La alcaldía de Guayaquil? Mira, la presidencia de la República. Mira, yo estaré donde el presidente de la República crea que yo lo puedo ayudar a él, donde los guayaquileños sientan que puedo servirlos y donde mi mujer me deje también. ¿Cómo va Amalia? Esa es la menor de los 4, yo tengo 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Amalia tiene 3 años, da guerra, esa es la que me ha sacado las canas. Entre la gobernación y Amalia están las canas, pero la verdad que ese es el mayor gozo. Oye, es cierto que Amalia no estaba planificada cuando te dijeron que vas a ser papá, que te... Dice mi mujer, ninguno estaba planificado, digamos. 4 metidas de pata, dicen. No, la verdad que han sido hijos que los hemos buscado con mucho amor. Y mira, que tengo hijos de todas las edades. Juan Sebastián, que 18 años en Babson, estudiando negocios. Leonardo, 12 años, y de ahí vienen las 2 nenas. Wow. Alisa con 10, va para 11 años, y Amalia con 3 años. Así que somos una familia en eso que gira nuestra vida muy alrededor de lo que hacen los bebés. Oye, Pablo, tú que siempre tuviste alma de superhéroe, ¿qué te sientes ser un Avenger en la gobernación de Uruguay? La gente me vacila con eso. Tú sabes que entrando en la gobernación, una de las cosas que hicimos fue decir, a ver, sentémonos a conversar los que tenemos que conversar. Llamé a la alcaldesa, hablé con la prefecta, con los alcaldes y dije, estamos a las órdenes. Y la verdad sea dicha, hemos trabajado en equipo. ¿Has tenido siempre alma de boxeador, de guerrero, de superhéroe? Porque tú eras un superhéroe sin capa, ¿sabes? Superhéroe por accidente, digamos. No, mira, yo siento que el box, que es un deporte que me gusta verlo y me gusta practicarlo, a nivel amateur, digamos, pero lo practico, me sirve para botar esas malas vibras y de alguna manera refrescarme todos los días. Pero me decían que tú de pelado tocabas las paredes creyéndote el hombre araña, ¿es cierto? ¿Ah? No sé, a las finales puede ser, pero mira, la verdad que tenía algunas cosas.
pero la verdad que he disfrutado la infancia, la adolescencia. Cada etapa de la vida tiene su disfrute y creo que el niño interior no hay que perderlo nunca, así que hay que mantenerlo. Pero yo creo que nunca hubiese sido Superman, Pablo, ¿ah? Porque sé que no te gusta volar. Mira, a mí lo que me gusta es mantener los pies bien firmes sobre la tierra. ¿Alguna vez siento que vomitaste en una avioneta? Sí, es verdad. Eso es correcto. Y estaba Chuchaki, digamos. Es verdad. De acuerdo. Sí, Pero sí te dan vértigo las alturas. mira, sabes que más que las alturas en sí es ese vaivén que te pasa en una avioneta o en una lancha, o a veces me pasa hasta en el carro, digamos. Oye, sé que eres alérgico a los socialistas y también a los dulces. ¿Alguna vez te dieron una torta en el nacimiento de tu hijo y no te la comiste? Ya sé dónde. No, sí me gustan los dulces. No, a ver, te reto que te comas esta torta de chocolate. Bueno, la puedo probar, pero comérmela toda tampoco. Gracias. No, a ver, te comento. Yo soy muy básico para los dulces. O sea, me gustan los típicos chocolates, si puedo decir la marca, un Manicho, digamos. O sea, los chocolates básicos de toda la vida, los bombones rojos de la Universal, ese tipo de cosas yo los disfruto. Pero la torta que te hicieron por el nacimiento del hijo no te la comiste. Bueno, creo que en ese momento estaba en una dieta por el box súper estricta, que tenía que llegar al peso nomás, pero la verdad que ese recuerdo, un lindo recuerdo de esa torta porque fue un lindo detalle. ¿Y es cierto que no sabes andar en bicicleta? No, eso no. Sí sé andar en bicicleta, pero ¿sabes lo que es verdad? Aprendí a andar en bicicleta súper tarde. ¿Cuándo aprendiste? Mira, tardísimo. Mis hijos aprendieron a los 3 años, como uno aprende, yo creo que aprendí a los 9 años más o menos, o sea, 3 veces más tarde, pero tal vez lo único que puedo decir es que aprendí solo a golpe y porrazo en la casa de unos primos en playas, ahí aprendí. Jugador también de baloncesto, ¿no? Es un deporte que no lo practico con la frecuencia que me gustaría, pero que lo disfruto. De alguna manera creo que te hace crecer ese deporte. O soy de la generación que creció con la idea que juega básquet para crecer. Así que jugaba básquet para eso y lo he disfrutado mucho. ¿Y cómo ves el box? Y la verdad que donde sea que haya box yo siempre estoy para verlo, para practicarlo. Te da mucha disciplina, te autoestima y te da humildad. Cualquier persona que anda con los humos arriba, te vas al ring, se te bajan los humos, te da mucha humildad, así que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ganas de noquear a alguien? Fuera de broma, lo que estamos trabajando para noquear es al narcotráfico y un caos técnico, digamos. Estamos luchando duro, tenemos la mayor incautación de droga de la historia del Ecuador, 182 toneladas y contando. ¿Es cierto que tu primer negocio fue agua de coco embotellada? Ese fue ya el primer negocio, digamos, ya formal, digamos, ya con una compañía y todo. Una de tus bebidas favoritas, Sí. El agua de coco. ¿Sí sabes? ¿A ti también le gusta el agua de coco? A Cintia Viteri. ¿Así? ¿Su bebida favorita? Bueno, y si le ponemos un poquito de whisky, hacemos whiskoco, ahí lo podemos hacer un brindis también. Oye, tu debilidad también es el yapingacho. Me gusta el yapingacho, me gusta el encebollado. No del mundo, pero... Claro, pero con calle y desde abajo. Sí, la verdad que un yapingacho bien hecho, o un encebollado bien hecho. Una canción que se tararean últimamente. Libre de Nino Bravo, pero hay una versión moderna. Wow. Libre de Nino Bravo, esa. Pablo Arosemena. Un proyecto. Muy bien. Así terminamos el cuestionario. Gracias, Pablo, por tu tiempo. ¿Qué tal te sentiste? Muy bien, muy cómodo, la verdad que siempre a gusto. Ahora sí ya puedo respirar. A comer sushi. A comer, gracias hermano. Muchas gracias. Éxito en tu gestión. Gracias.